Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cita con Parlamento en una semana en la que el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2020 ha entrado a la Cámara Regional. Las cuentas canarias fueron enmendadas por 3 grupos parlamentarios, incluido el Popular, aunque esas enmiendas no prosperaron y los presupuestos siguen su trámite parlamentario. Con la portavoz popular hemos hablado en nuestra entrevista semanal. María Australia Navarro considera que los presupuestos incluyen una subida de impuestos que no es justa para los canarios. Yo lo explicaba cuando defendía la enmienda a la totalidad en nombre de mi grupo, pues de esos 10 euros, 7 euros los vamos a pagar todos nosotros, los canarios, con independencia de lo que ganemos, de nuestro nivel adquisitivo. En el pleno de esta semana, donde se rechazaron esas enmiendas a la totalidad, los grupos que apoyan al Gobierno, Partido Socialista, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera, han defendido las cuentas que se van a aprobar de forma definitiva los días 19 y 20 de diciembre. La participación de los parlamentos regionales es clave para el proyecto de la Unión Europea, especialmente para afrontar los procesos legislativos. Esta es una de las ideas que ha defendido el presidente del Parlamento, Gustavo Matos, durante la conferencia en la que ha participado esta semana en el Senado italiano. María Australia Navarro de Paz nació en Gran Canaria en febrero de 1961 y es madre de 2 hijos. El mayor hoy es inspector de policía y el pequeño está preparando judicatura. Su padre, que falleció, era médico, pero ellos siguieron con mi tradición. Licenciada en Derecho por la Universidad de Educación a Distancia, lleva más de 20 años en política. Empecé en el año 2000 y la verdad es que es muy gratificante. Actualmente es la presidenta del Partido Popular en Canarias y portavoz del Grupo Parlamentario Popular. El partido también me dio la oportunidad de estar en el Gobierno de Canarias. Fui consejera de Justicia, Presidencia y Seguridad. Y bueno, y ahora pues estoy aquí en el Parlamento de Canarias como portavoz. Bueno, la última vez que hablé con usted todavía no era presidenta del Partido Popular aquí en Canarias. Han pasado 6 meses y ha ocurrido de todo, elecciones generales, un gobierno de Canarias diferente. Si lo hubieran avisado, ¿se lo habría pensado? Si hubiera sabido lo que iba a tener este panorama. Bueno, yo lo que le puedo decir es que es un honor y al mismo tiempo también una responsabilidad ser presidenta del Partido Popular en Canarias. Han sido 6 meses muy intensos, como efectivamente usted dice, pero también son 6 meses apasionantes. Hemos tenido una cita electoral donde el Partido Popular hemos crecido, 32.000 votos más. Hemos crecido el número de diputados, tenemos un diputado más, también el número de senadores, tenemos un senador más. Hemos crecido en todas y cada una de las islas y bueno, es un éxito de todo el Partido Popular de Canarias en el sentido de que estamos trabajando, pues yo creo que por el camino correcto. Bueno, esta semana se han debatido aquí los presupuestos en el Parlamento. El Partido Popular ha presentado enmienda a la totalidad, no ha salido adelante. Una de las críticas que ustedes han hecho a los presupuestos de manera sistemática es esa subida de impuestos con la que el Partido Popular no está de acuerdo, ¿no? Bueno, no, claro que no podemos estar de acuerdo, primero porque es una falacia, es decir, es una mentira que se puede afirmar por parte del Gobierno de Canarias que este incremento fiscal lo van a pagar solamente los canarios que gozan de una posición económica elevada, lo que ellos dicen literalmente los pudientes, ¿no? Eso no es real y le voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que recaudan 10 euros, pues de esos 10 euros, yo lo explicaba cuando defendía la enmienda a la totalidad en nombre de mi grupo, pues de esos 10 euros, 7 euros los vamos a pagar todos nosotros, los canarios, con independencia de lo que ganemos, de nuestro nivel adquisitivo. Todos los canarios, tengan más o tengan menos. 2 euros lo van a pagar los autónomos y las pymes, es decir, las pequeñas y medianas empresas. Y solo 1 euro de los 10 es lo que van a pagar los que ellos dicen que son los que tienen mucho dinero en Canarias. Y además, es que estos presupuestos, los que se han aprobado, son una mala noticia para los 180.000 canarios
que están en listas de espera sanitaria, para los 27.000 canarios que mueren en una lista de espera por la dependencia, para los chicos que abandonan tempranamente los estudios, para los que no van a recibir las becas que esperaban, etcétera, etcétera. O sea, es un presupuesto que, pese a que crecen en cuanto a educación, sanidad, asuntos sociales, ese incremento no va a revertir, por ejemplo, en que esos 180.000 canarios pues puedan abandonar las listas de espera, o que esos 27.000 canarios que están en una lista de espera por la dependencia también puedan salir de ella. Uno de sus diputados también destacaba, por ejemplo, en comisión parlamentaria el hecho de que el gobierno vaya a articular una serie de ayudas que luego va a quitar a través de esos impuestos. O sea, se suben los impuestos y luego se les da ayudas a la gente para que puedan compensar de alguna manera, pues por ejemplo, los problemas tan serios que está sufriendo Canarias en materia de vivienda, ¿no?, o de empleo. Vamos a ver, de manera sencilla, nosotros lo que denunciamos con estos presupuestos, que lo que hacen es elevar el gasto muchísimo, muchísimo, un gasto que además que nosotros entendemos que no nos podemos permitir en este momento, pues ese gasto lo que hace es pagarlo a través de todos los canarios con ese incremento presupuestario. Y todo eso va a tener posteriormente unas consecuencias. ¿Y las consecuencias cuáles son? Bueno, pues que va a haber una crisis en la actividad económica, que van a desaparecer muchos autónomos y pequeñas y medianas empresas, que va a haber un incremento del paro, que va a haber mucha gente que de la noche a la mañana, muchos canarios que de la noche a la mañana se van a ver en el paro y por lo tanto no van a poder aportar al sistema del bienestar social, sino que van a tener que poner la mano para beneficiarse de este sistema del bienestar social, y sobre todo que esta política social que nos anuncian a bombo y platillo no se va a poder mantener en el tiempo. Por ejemplo, nosotros los canarios somos los que vamos a soportar en nuestras propias carnes ese incremento fiscal. ¿Eso en qué se va a traducir? En que vamos a bajar el consumo. ¿Qué van a hacer los pequeños y medianos empresarios con ese incremento también fiscal? Pues van a hacer dos cosas: repercutirlo de dos formas, en el precio y también en términos de empleo. Y la consecuencia final es la que antes le decía, que habrá muchísimos canarios que de la noche a la mañana pues se van a ir al paro. Es que es más, en el propio proyecto de presupuesto se reconoce por el propio gobierno que se va a incrementar el paro. Y esto es muy grave, muy, muy grave. Y en el panorama en el que estamos ahora, sin que se forme gobierno en este momento, aunque haya un preacuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, todos los ciudadanos canarios, en especial, porque estamos pendientes de esos presupuestos también que se puedan desbloquear en el Estado para que haya movimiento de la economía, sigue sin pasar nada, sigue sin ocurrir nada, y tenemos un gobierno que todavía no está funcionando. Claro, y de hecho, pues yo también, en el mismo pleno que se aprobaba por parte de la izquierda los presupuestos, le preguntaba al presidente del Gobierno de Canarias que cuáles eran las consecuencias, ¿no?, que había tenido pues todo esto para nuestra comunidad autónoma. Sí, el coste económico, el coste claro, político. El coste económico del del no es no del señor Sánchez al ahora sí del mismo, pues son 700 y pico millones que hemos pagado todos los españoles, y dentro de los españoles estamos nosotros los canarios. Pero es que para Canarias supone, mire, no tenemos la agenda canaria, más de 1.000 millones que siguen en el aire, 1.000 millones que tenían que venir a nuestra tierra y que no han venido. Aparte de eso, tenemos que el Estatuto de Autonomía pues no se ha desarrollado, el REF no se ha desarrollado, no han conseguido ni siquiera la autorización para que nos permitan gastar el superávit para nuestras políticas sociales, para nuestra sanidad, para nuestra educación. Ha sido totalmente nefasto. ¿Y ahora qué nos vemos? Bueno, el señor Sánchez se empecinó hace 6 meses en decir que no podía pactar con Podemos. Y ahora, 6 meses después de todo esto que le he dicho, todas estas consecuencias para Canarias, pues, y además el dinero que nos ha supuesto a todos los canarios, ahora de la noche a la mañana dice que sí. ¿Y qué nos podemos ver? Bueno, pues nos podemos ver un gobierno en manos de los socialistas, de Podemos, que lo que van a hacer es
incrementar tremendamente los impuestos a todos los españoles y además incrementar también tremendamente un gasto que, insisto, no nos podemos permitir, lo mismo que están haciendo aquí en Canarias. Pero el señor Casado ya ha dicho que no va a apoyar ese gobierno. Si Sánchez no consigue los apoyos que necesita, podemos vernos abocados a otras elecciones, unas cuartas. Este país no soporta y los ciudadanos no están dispuestos, yo creo, a tolerar que vayamos a unas cuartas elecciones. ¿Estaría su partido dispuesto a, por lo menos, no bloquear esa posibilidad de que exista un gobierno de izquierda? Lo que estamos ahora mismo a las puertas de tener un gobierno de España con los que no quieren a España, es decir, con los amigos de ETA y con los independentistas. ¿Qué es lo que dice el Partido Popular? Además, el presidente Casado, el presidente de mi formación política, es que la noche electoral llamó al señor Sánchez y no se le cogió el teléfono. Por el Partido Popular siempre ha habido extender la mano y dar la mano para llegar a pactos de Estado. Se propusieron en su momento hasta 11 pactos de Estado y no se contestó. A día de hoy seguimos sin contestar, y es que el señor Sánchez ya eligió quién es su compañero de viaje, y su compañero de viaje es Podemos. Pero obviamente con Podemos solo no es suficiente. ¿Qué le estamos diciendo desde el Partido Popular? Que todavía está a tiempo. Porque en ese caso sí estarían dispuestos a llegar a algún tipo de acuerdo. El Partido Popular está siempre dispuesto a hablar, siempre dispuesto a hablar. Lo que ha dicho el presidente de mi formación política, es que todos compartimos, es que abandone esta posición, que abandone a estos compañeros de viaje, que España no puede estar en manos de los que lo quieren romper, de los que no quieren la unidad de España, y que hable con nosotros, con los constitucionalistas. Y ahí a veremos pesar de que se les acuse se puede llegar al Partido Popular de estar perdiendo el centro, si hoy incluso, o estos días, también en el pleno el señor Román Rodríguez. Vamos a ver, yo le decía al señor Rodríguez que, hombre, él lesiones de centralidad y moderación a mí no creo que me pueda dar muchas, toda vez que él, pues ya sabemos que viene de un partido totalmente radical de izquierda, el antiguo ICAN, ¿no? Pero bueno, dicho esto, yo lo que pasa es que creo que le molestó que le recordara lo que él defendía cuando era portavoz en la oposición respecto a la subida de IGI, la subida lineal del IGI. Él mismo, siendo portavoz en la oposición, decía que subir el IGI por encima del 6%, eso iba a ser totalmente mortal para la competitividad de la economía, y que eso la iba a hundir y iba a tener una respuesta también en términos de destrucción de empleo. Siempre dedicamos en esta entrevista algún tiempo a hablar de esa parte más personal, aunque ya la conocemos de entrevistas anteriores. Sí me gustaría saber, porque si antes no tenía tiempo, ahora menos, para dedicar a la vida familiar y un poco también al ocio y a la vida personal, ¿no? ¿Qué hace María Estrella Navarro en el poco tiempo que le queda? Bueno, yo lo que hago es organizarme, como creo que todas, ¿no? Todas las mujeres que trabajamos, que tenemos familias, que tenemos hijos, organizarme y procuro hacerlo lo mejor posible. Y como dice la canción, el poquito tiempo que me queda libre lo dedico a mis hijos y a mí misma. ¿Qué me gusta hacer? Me gusta mucho caminar. Me gusta mucho caminar y entonces, pues nada, a caminar. Tengo además el mejor gimnasio del mundo al lado de casa, que son las canteras. La playa de las canteras. Pues camino por las canteras y al mismo tiempo que disfruto del paisaje, de ese ruido del mar que a mí al menos me serena, pues también hago ejercicio. O sea, que mi tiempo libre para leer, para la familia, particularmente para mis hijos, y para hacer ese ejercicio y encontrar la tranquilidad en el ruido del mar, que me gusta muchísimo. También es un ejemplo para otras mujeres el hecho de que usted, a través de una carrera muy larga, una experiencia muy intensa, haya conseguido ahora estar al frente del Partido Popular, ¿no? en esta comunidad autónoma. Sí, bueno, yo creo que hemos avanzado todos muchísimo y bueno, y queda mucho por avanzar, y hay temas gravísimos que todavía hay que solventar para tener la igualdad real entre hombres y mujeres, ¿no? Pero bueno, en el Partido Popular la verdad es que yo puedo decir que nosotros hemos llegado a donde hemos querido, en el sentido de que no hemos tenido nunca ningún obstáculo más allá de tu capacidad y tu mérito. Yo he sido consejera, recuerdo estar en un gobierno de Canarias donde por parte del Partido Popular teníamos 3 consejeros y 2 éramos mujeres. Yo he sido durante 11 años presidenta del Partido Popular de Gran Canaria. En el Partido Popular apostamos por la igualdad de oportunidades y eso lo llevamos hasta sus últimas consecuencias. Pues señora Navarro, no le quitamos más tiempo.
Nos veremos aquí en el Parlamento. Gracias por concedernos esta entrevista. Muchísimas gracias a usted. El Parlamento se ha sumado esta semana a la celebración del Día Internacional de la Memoria Trans con una jornada en la que se analizó lo que supuso para este colectivo la represión durante la dictadura franquista. Perspectiva histórica, pero también de futuro, ya que se ha insistido en la necesidad de seguir trabajando para garantizar una igualdad real. Las personas trans han sido quienes han protegido al resto del colectivo. Es el momento de dignificar su memoria y es el momento de una ley digna para todas las personas. La lucha por las libertades, por la dignidad del colectivo LGTBI también debe ser la lucha por la dignidad, por la libertad de toda la sociedad en su conjunto. El Pleno también aprobó por unanimidad que las personas LGTBI que sufrieron represión durante el franquismo tengan acceso a la prestación canaria de inserción. Además, esta semana se debatieron las enmiendas a la totalidad de los presupuestos de la comunidad autónoma que presentaron los grupos de la oposición, Coalición Canaria, Partido Popular y Ciudadanos. Aseguran que no están de acuerdo con esas cuentas por la subida de impuestos y porque no van a generar empleo. Sin embargo, los grupos que apoyan al Gobierno sostienen que su política fiscal va a permitir garantizar los servicios públicos esenciales. Han sido 4 horas de intenso debate con distintas visiones de un mismo presupuesto. Populares, Ciudadanos y Grupo Nacionalista rechazan las cuentas por la subida de impuestos y porque dicen no generarán economía ni empleo. Son un auténtico engaño, una frivolidad presupuestaria que no nos merecemos nosotros los canarios, que se salta la torera, la peligrosa situación económica a la que nos enfrentamos. Y ustedes destinan a la lucha contra la pobreza 6 millones de euros y eso es menos que el dinero del gasto en asesores del presidente y el vicepresidente del Gobierno. El contenido y las políticas presupuestarias van a ahondar más si cabe en la crisis, en la pérdida de empleo y en la competitividad. Y no se puede usted coger de hombros, señor Román Rodríguez. Los grupos que apoyan al Gobierno defienden la política fiscal como una vía para mejorar la atención a las personas. Estos son los mejores presupuestos en las peores circunstancias. Dedica el 75% a las políticas sociales. Nos hemos comprometido con una agenda de cambio que suponga un nuevo impulso para Canarias. La lucha contra la pobreza y por la inclusión social, el fortalecimiento del estado del bienestar, potenciando y mejorando los servicios públicos esenciales. La política fiscal de un gobierno es uno de los elementos más potentes para transformar la sociedad. Y la revisión que se ha hecho aquí está claramente orientada para un avance hacia un modelo mucho más justo y progresivo. Queda mucho camino por recorrer, pero estos presupuestos son los cimientos de una nueva era en Canarias, una Canarias solidaria que destierre el virus del insularismo, una Canarias más justa y social. El Ejecutivo asegura que el presupuesto defenderá por encima de todos los servicios públicos. Vamos a proteger la sanidad, la educación, los derechos sociales, la vivienda, el empleo. Y por eso este presupuesto tiene este esfuerzo en materia social. Incrementa un 6,1, más del doble que la media. Con las 3 enmiendas a la totalidad rechazadas, los presupuestos siguen su trámite para su aprobación el 20 de diciembre. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, también defendió tras ese intenso debate las cuentas que ha elaborado el Ejecutivo. Dice que a diferencia de los presupuestos de este año, las cuentas de 2020 están pensadas para mejorar la vida de los canarios. No son continuistas, son presupuestos absolutamente distintos que ponen su énfasis fundamentalmente en los aspectos sociales frente al presupuesto del año 2019, que lo que hacía era avanzar en una brecha entre unos canarios y otros y no respondía a las necesidades de educación, sanidad pública, dependencia, PSI, y es lo que nosotros ahora hacemos en este presupuesto. Eran declaraciones que hacía el presidente después de contestar en el Pleno a preguntas sobre la conectividad aérea de las islas y el cumplimiento de la Agenda Canaria por parte del nuevo Gobierno. Torres aseguró que estará vigilante y utilizará todos los mecanismos para controlar que si se materializa la compra de Air Europa por Iberia se tenga en cuenta el interés general. La preocupación por la conectividad de Canarias vuelve a colarse en el hemiciclo. Si hace unos meses lo hacía tras la quiebra de Thomas Cook, la posible compra de Air Europa por parte del holding aeronáutico IAG abre la puerta a nuevos riesgos. El principal, ya se ha dicho, casi el 80%, si sumamos a Vueling, casi el 80% de la conectividad, de la operatividad
de Canarias con Península se va a concentrar en las mismas compañías. Esa pérdida de conectividad, esa posición de dominio, si no monopolio, si una posición de dominio importante, puede tener un segundo elemento y es el incremento de los precios de los billetes. Por eso la voluntad, ya en varias ocasiones trasladada, de tener una reunión pública en la que todo esto fraude. En estos momentos lo que es una voluntad no materializada, pero el Gobierno de Canarias está absolutamente vigilante en el cumplimiento de la defensa del interés general. En el debate también la situación política tras las últimas elecciones generales. Que a día de hoy, bajo la excusa de un gobierno en funciones, resulta que no tenemos agenda canaria, 1.000 millones en el aire, resulta que no nos autorizan el uso del superávit para nuestra sanidad, educación, asuntos sociales. Tengan la completa seguridad que no va a haber elecciones en este país próximamente. Tengan la completa seguridad. Será muy difícil llegar a acuerdos, pero se tiene que llegar a acuerdos. Echar una mano para la gobernabilidad de este país, que hay fórmulas diversas. La peor es el bloqueo. Sin perder de vista la situación de Canarias en Europa. Le vamos a pedir unidad de acción con el Gobierno de España, con el resto de gobiernos de los países de las regiones ultraperiféricas, con las propias RUP, para abordar el presente y futuro próximo de Canarias y de las regiones ultraperiféricas dentro de Europa. El marco presupuestario plurianual tiene que mantenerse. Es cierto que añadimos la posibilidad de aumentarse, pero al menos mantenerse. Pregunta también al presidente sobre la educación de 0 a 3 años. Nosotros pedimos una auditoría para invertir el dinero en lo importante, porque la realidad es que hay miles de niños en Canarias que se están quedando sin plazas, familias que tienen verdaderas dificultades para conciliar la vida laboral y la vida familiar. Ya hemos transferido los 7,1 millones que teníamos en el presupuesto. 3 para las familias, para ayudarlas en los gastos de la educación infantil, y 4, ayer se firmaba un protocolo con la Federación Canaria de Municipios. Y exigencia también al Gobierno para que garantice que las empresas con contratos públicos no incumplan con sus trabajadores. Si con esta empresa ahora mismo se resuelve el contrato y se les deja en la calle, habrá que plantearse la subrogación de esos trabajadores y trabajadoras por la nueva empresa que adquiera el contrato. Este Gobierno ha iniciado el trámite de contratación de este servicio de manera urgente. Procedimiento de contratación al que el Consejo de Gobierno dio luz verde este miércoles por un importe de 15 millones de euros. El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, compareció para hablar sobre la planificación y las medidas que se van a adoptar para el desarrollo del Estatuto de Autonomía. Pérez ha dicho que lo primero que habría que hacer es una nueva ley electoral y también nuevas normativas para cabildos y ayuntamientos. Además, el Parlamento ha aprobado la Ley de Medidas Urgentes para ordenar el empleo público. Creo y espero que permitirá resolver un grave problema de gestión del empleo público en Canarias. Lo repetiré, que es conciliar las legítimas y muy respetables aspiraciones de quienes ya son empleados públicos y quienes ahora, casi 1.000 personas, van a superar una oposición. También se ha analizado la necesidad de reforzar los efectivos policiales en las islas. En comisión parlamentaria, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha expuesto su intención de abordar cuanto antes con la Federación Canaria de Municipios la dotación de al menos 300 plazas de policía local vacantes. Además, se ha referido a los planes del Gobierno en relación con la Policía Canaria, donde también se contempla la incorporación progresiva de efectivos. Programar el número de efectivos. Hoy tenemos 100, en realidad 98, pero redondeo. 60 se incorporarán a mitad del año, estos son los de la sección 19, y a mitad del año se convocará una nueva oferta de empleo público con otros 60. En materia turística, Nueva Canarias preguntaba a la consejera sobre los acuerdos adoptados en la World Travel Market de Londres con el tour operador Jet2, que va a suponer un importante incremento de plazas entre Reino Unido y Canarias. ¿Qué valoración hace su consejería sobre el anuncio que ha planteado Jet2 sobre la implantación de una nueva base en Canarias y la repercusión incluso a nivel de nuevos puestos de trabajo que esto podría implementar? Muchísimas gracias. El compromiso de esta aerolínea con el archipiélago canario es potente, constante y vamos a seguir trabajando con ella. Pero también vamos a seguir trabajando con otras aerolíneas para que no pase lo que pasó, porque si no diversificamos, pues podemos abocarnos a esa circunstancia nuevamente. En total, me gustaría destacar que pondrá a disposición de Canarias un volumen próximo a los 1,9 millones de plazas aéreas entre esta temporada de invierno y de verano.
La conectividad también estuvo muy presente en la Comisión de Obras Públicas. El Grupo Popular volvió a poner sobre la mesa la necesidad de implantar una línea marítima de obligación de servicio público que una La Gomera, La Palma y El Hierro. El año 2019 está finalizando y los herreños, los palmeros y los gomeros nos tememos que, como ha pasado con anterioridad, y esto ya es una reivindicación histórica, esto haya caído en el olvido. Si vamos a aumentar las líneas, pero luego carecemos de las infraestructuras portuarias para que puedan funcionar correctamente. Tenemos una herramienta fundamental que es nuestro REF, que establece que se financien actuaciones en puertos y aeropuertos de las islas no capitalinas. Y también pues añade que se establezcan obligaciones de servicio público para las conexiones interinsulares. Los transportes que no son rentables, pero que son socialmente demandados, tienen que de alguna manera ser suplidos por las administraciones públicas, y yo le pediría a la Consejería que en la medida de lo posible, pues cuanto antes termine ese estudio. Las demandas se incentivan o desincentivan en función de si se van introduciendo posibilidades para que la gente las utilice. Si no, buscará alternativas, las alternativas únicas que son las existentes. Es primordial para Isla del Hierro, es la menos comunicaciones marítimas que tiene. Aquí se ha dicho por el portavoz del Partido Popular, solo 6 conexiones a la semana. La única manera de crear región y sentirnos como un territorio unido es a través de las conexiones marítimas y aéreas. Pese a la unanimidad y las muchas iniciativas aprobadas a lo largo de los años, el expediente, explica el Gobierno, está en una fase muy inicial. Los deberes pues no estaban hechos y esto lleva bastante tiempo sacar un tipo de contrato de esta magnitud. Y mientras se completan las auditorías necesarias para buscar la financiación de Europa, el Gobierno, explica, ha aprobado una autorización provisional para desbloquear la OSP entre el Puerto de los Cristianos y El Hierro. Y en el Pleno se ha hablado de la presencia de Canarias en la próxima cumbre del clima que se va a celebrar en Madrid a principios de diciembre, y también de cómo se continúa trabajando para mejorar la conectividad de las islas. Canarias quiere abanderar la lucha contra el cambio climático y para ello llevará ejemplos de lo que se está haciendo en las islas. Entre esos ejemplos está la apuesta por el turismo sostenible, pero también el intento de desmontar los falsos mitos sobre la vergüenza volar para que los turistas sigan usando el avión durante sus vacaciones. Los y las jóvenes del mundo no vamos a permitir que se siga destruyendo nuestro planeta. Seguiremos reivindicando la necesidad de construir un sistema sostenible y eficiente. Señor consejero, atendiendo a todos estos problemas, ¿cuál es el papel que jugará Canarias dentro de esta conferencia? Vamos a ampliar la magnitud de esa presencia y de esa delegación canaria, que por primera vez va a ir con una agenda. Queremos llevar a Canarias no solo esa agenda de reuniones, sino también una muestra de lo que está haciendo Canarias en materia de sostenibilidad. Para eso hemos estado en contacto con distintas consejerías, como la Consejería de Turismo, porque es importante seguir vendiendo la imagen de que Canarias es un turismo sostenible. Canarias quiere ser un referente en la lucha contra el cambio climático. En comisión parlamentaria se ha aprobado por unanimidad una proposición para que las administraciones locales se comprometan con el llamado Pacto Europeo de los Alcaldes. Los ayuntamientos que se suscriban al Pacto Europeo por los Alcaldes deberán presentar un proyecto de acción para mitigar los efectos del cambio climático en su municipio. Si no cuentan con recursos económicos suficientes, se les dotará de ellos. El objetivo es reducir en un 40% la emisión de gases contaminantes, una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista Canario que ha salido adelante en comisión parlamentaria por unanimidad y a través de una proposición no de ley, una propuesta para la que se han incluido 500.000 euros en las cuentas autonómicas para 2020. Yo creo que es bueno que exista esa, digamos, coordinación. La figura del promotor quizás no la vemos tan clara como el proponente, pero en cualquier caso estamos a favor de esta medida. Estar adheridos a este pacto de los alcaldes pues es también una motivación extra y un argumento extra para esa lucha contra el cambio climático. Diversas formas de financiación que están previstas ya por parte de la Unión Europea y que creo que van a hacer posible esa apuesta. Pero esa apuesta tiene que ser medible en emisiones de carbono, en pasos a dar, etcétera. Ampliando en ese papel de promocionar, de coordinar, de liderar, no solamente al Gobierno de Canarias, sino también a la FECAI como representante de cabildos y también, obviamente, a los ayuntamientos, que son los grandes protagonistas a través de la FECAI. Una proposición no de ley entre todas las formaciones políticas estableciendo un decálogo de medidas para hacerle llegar al Gobierno qué entiende este Parlamento de cuáles tienen que ser esas medidas para que se pueda utilizar esos 500.000 euros. Algún paso previo por la FECAN o por la FECAI en el que todos hubiesen manifestado esta, digamos, aceptación
de la figura del promotor del Gobierno de Canarias. Un claro objetivo, que es la de implicar a todas las administraciones locales canarias para adquirir estos compromisos y que el Gobierno actúe como promotor, que es la figura que determina el pacto de los alcaldes. Otro de los puntos del día fue el radar meteorológico de Tenerife. El Gobierno afirma que se está a la espera del informe del Consejo de Estado. Sí Podemos Canarias ha pedido a la consejera de Agricultura que incremente los controles para evitar los fraudes en restaurantes que se venden como guachinches, pero que no ofrecen vino de producción propia. Alicia Van Ostende ha dicho que está dispuesta a coordinarse con los cabildos para un mayor control y luchar así contra el fraude. Además anunció que este año, por primera vez, el POSEI adicional se pagará al mismo tiempo que el POSEI europeo. Se han registrado más de 4.700 solicitudes. Tienen disponible 10 días hábiles los solicitantes, finaliza el 27 de noviembre, es decir, el miércoles próximo, para presentar la aceptación de la ayuda, que es un requisito que impone la ley, y las alegaciones que estimen convenientes. Es el primer ejercicio en el que los fondos del POSEI se abonan dentro del mismo ejercicio que los del POSEI adicional que los del POSEI europeo. Yo creo que por fin nos hemos puesto al día. El presidente del Parlamento, Gustavo Matos, ha recibido al subdelegado del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Javier Plata. La agenda prevista para el Día contra la Violencia de Género y la visita del presidente chino a Canarias fueron algunos de los asuntos tratados durante la reunión. Un encuentro que se enmarca dentro de la ronda de reuniones que mantiene el presidente de la Cámara Regional desde que comenzara la actual legislatura. Y Matos ha participado también en una conferencia sobre el papel de las regiones ultraperiféricas en la toma de decisiones de la Unión Europea. Matos, en calidad de presidente de las Asambleas Legislativas Regionales Europeas, ha viajado hasta Italia. Allí, en el Senado, ha dicho que el futuro del proyecto europeo debe basarse en la colaboración entre regiones. Matos sostiene que los parlamentos regionales deben involucrarse activamente en la Unión Europea, especialmente para que haya más diálogo y participación en los procesos legislativos. Nosotros nos vamos ya. Saben que pueden seguir informados en los Telenoticias, en nuestra página web y también en redes sociales. Que pasen ustedes una feliz semana. Hasta el próximo domingo.